Retomamos las sesiones con un panel que abordará uno de los temas más urgentes para el país, la inseguridad. El impacto del crimen organizado, las mafias y la debilidad del sistema judicial son factores que amenazan la estabilidad, la economía y la confianza ciudadana. Para entender el problema y plantear soluciones, presentamos nuestra siguiente sesión: Sin seguridad pública no hay economía ni democracia. ¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción? Entramos al debate. ¿Sí, usted? Bueno, ahora entramos a un intercambio de opiniones. Creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más serios es la crisis que tiene el sistema judicial, que es el que finalmente procesa y sanciona a los delincuentes. Hemos visto estas cosas atroces que han ocurrido en la Fiscalía, por ejemplo, de las peleas, etcétera, y lo que sucede todos los días de fiscales que liberan delincuentes. ¿Cuáles son las alternativas específicas que creen ustedes pueden resolver este problema sin el cual no vamos a derrotar a la delincuencia? Pancho. Yo creo, señor congresista, que más allá de entender el problema, tenemos que tener claro de que esta solución tiene tres planos. Un plano es el plano estratégico, y esto va desde la decisión política, que yo creo que el gobierno en esta ocasión sí la tiene, pero lo más importante acá es la articulación del sistema per se, como sistema. Por eso es que insisto yo en que la solución solamente coercitiva del Estado, apoyado en el vector militar y policial, es un error. Tenemos que hacer que el sistema funcione como tal, comenzando desde el Serenazgo y terminando en el INPE, pasando por la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una misión que tiene que encabezar el presidente de la República y no otro. Menos mal que en estos tiempos ya no tenemos a un presidente enfrentado con el Poder Judicial y el Poder Judicial con la Fiscalía y la Fiscalía con la Policía, porque eso ha sido superado. O sea que podemos ir en ese camino. Y el presidente de la República, si bien es cierto, tiene que supervisar acciones operativas, no se puede enfrascar mucho en el día a día, en la parte táctica operativa, control del personal, viendo los DNIs, yendo a las comisarías. Eso está bien, pero eso es una supervisión de la acción planeada. Primero tenemos que planear qué vamos a hacer para después ir a supervisar y no al revés. A nivel operativo, rápidamente, a nivel operativo, tenemos que armonizar estos dos decretos supremos para que puedan funcionar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Si están haciendo lo mismo, no pueden tener marcos diferentes. Y el último, en el nivel táctico, la Policía Nacional tiene que tener una acción más activa, táctica. La Policía Nacional no puede pararse a recibir piedras, palos, bombas molotov, que alguien dice que no son armas, parados ahí 7 horas seguidas sin hacer nada. Tiene que haber acción táctica y eso es lo que está faltando. Juan. No, yo definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice Pancho, Fernando. Creo también que la Constitución es muy clara y le establece en sus leyes orgánicas funciones y responsabilidades muy precisas a los poderes públicos, incluyendo el Ministerio Público. Entonces, lo que ha sucedido en el país es que desde hace muchos años atrás se han politizado estas instituciones. Hay guerras internas entre ellas y hay guerras internas entre los propios poderes del Estado. No trabajan hacia un mismo objetivo, no empujan el carro hacia la misma dirección, se pelean entre ellos. Los magistrados en el Poder Judicial, hay una gran cantidad de magistrados que son provisionales o supernumerarios. Entonces, para ser ratificados se mueren de miedo de acabar con sus carreras por no alinearse con una ideología o no alinearse con un interés. Entonces, yo creo finalmente que se requiere una reestructuración completa de estos poderes para depurarlos, limpiarlos y definitivamente que se ajusten a su rol constitucional. Es muy claro, el derrotero está marcado, efectivamente hay jueces prevaricadores que no protegen a las fuerzas del orden, a donde el tema de la proporcionalidad es un desastre y finalmente lo que tienen que pensar es en definir su rol dentro del sistema de administración de justicia
si van a ser actores pasivos o sujetos a intereses de ideologías o si van a cumplir valientemente su rol de defensa de la patria. Eso es todo. Quisiera añadir a eso que algo vinculado al panel anterior donde estaban Cayetana y Diego, la ideología woke o caviar. Hoy día tenemos elecciones en Nueva York, donde hay un candidato socialista, comunista, musulmán, Mandani, y ahí ellos tienen una política clara respecto a la policía a la que odian, reducirle el presupuesto. Lo dicen públicamente, Mandani lo ha dicho muchas veces, le reducen el presupuesto y le reducen el número de efectivos. Acá, por supuesto, no pueden hacer eso, pero acá la ideología woke caviar consiste en otra cosa, no reducirle el presupuesto, sino quitarle competencias a la policía y trasladarlas a la Fiscalía, que es un organismo que controlan o han controlado hasta hace poco. Y es lo que hicieron. Le han quitado, por ejemplo, le quitaron la investigación preliminar. Ya dimos una ley en el Congreso para devolverla a la policía, pero lamentablemente no ha terminado esa pelea. Hemos visto que esa fiscal le rompe los papeles en la cara, el atestado policial al policía, porque no acata la ley. Hoy día las cosas han mejorado un poco a nivel de la Fiscalía cuando ha salido esta señora y está el fiscal Aladino, pero en la Fiscalía sigue ese problema y siguen esos enfrentamientos. Yo sostendría, y lo firmo acá con sangre, que la destrucción de la institucionalidad en el Perú ha sido acentuada sobre todo con los últimos gobiernos. Hemos destruido el Estado desde adentro y eso es lo que ha sucedido. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están exentas de esto. Cuando vino esta cultura woke caviar y derogó, por ejemplo, el Código de Justicia Militar, implantó la nueva ley, que es la Ley de Régimen Disciplinario, con un sesgo garantista, equiparándola a la ley o a la justicia civil, cuando la justicia militar tiene una orientación completamente diferente, porque la justicia militar trabaja sobre la disciplina de una institución, que es la que están quebrando. Usted sanciona a una persona, esa persona viene con un abogado dentro de la vida militar. Eso no puede seguir, congresista, eso tiene que cambiar. La ley de régimen disciplinario está haciendo un profundo daño a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional de Perú. Por ahí tenemos que comenzar también. Juan. Bueno, yo pienso que además de lo que se ha dicho, hay dos responsabilidades, ¿no? La primera yo creo que ha sido de todos nosotros en parte, porque hemos dejado durante muchos años que estas cosas ocurran y las hemos visto de costado y con un poco de indiferencia. No hemos cumplido quizás nuestro rol de pasar una correcta narrativa al pueblo peruano. Eso es número uno. Y número dos, yo veo una captura, y lo digo con nombre propio. El señor Martín Vizcarra comenzó a tomar captura de la Junta Nacional de Justicia y en base a ello comenzó a hacer esta presión hacia los jueces y fiscales que han devenido en este sistema del Ministerio Público, que está efectivamente en la tendencia que tú dices, relativamente capturado y se trata de limpiar. Las cosas con nombre propio, es culpa de todos nosotros por no haber intervenido cuando hemos debido hacerlo y hemos podido hacerlo, y ahora lo que nos toca es intervenir directamente con toda eficacia y con todo lo que podamos hacer para tener elecciones libres, bien difundidas, información correcta. Eso es lo que pienso. Tenemos también un problema de gestión, no solamente es escasez de recursos, es un problema de cómo se gestionan los recursos. Por ejemplo, para mencionar un caso en la policía, la escuela de oficiales de la policía fue derruida por inhabitable hace 9 años. Todavía no se ha construido una nueva escuela. Los estudiantes de la escuela de oficiales han sido trasladados a la escuela de suboficiales de Puente Piedra. Entonces están arrumados unos y otros. 9 años. Recién dicen que para el próximo año va a estar la nueva escuela. Bueno, ese no es un problema de dinero. Ha habido dinero. Es un problema de gestión, de cómo se utiliza el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema en las instituciones, que está en todas las instituciones, en la Fuerza Armada, en la Policía, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el INPE, en todas las instituciones que se ocupan de la seguridad? Yo concurro con esa apreciación y sostengo una vez más que la destrucción del Estado ha sido impulsada desde adentro
colocando servidores públicos que, por ejemplo, para ser ministro de Transportes, porque tengo brevete, yo ya puedo ser ministro de Transportes y eso es todo lo que tengo que tener y listo, y chau, ¿no? Y tenemos alcaldes y tenemos gobernadores que nunca en su vida han ejecutado presupuesto público, no sabe qué cosa es un PIA, qué cosa es un PIN, qué cosa es un devengado, etcétera. Y el día que suben y se sientan, sacan el dedo por la ventana y dicen, ¿por dónde viene el viento? Por ahí saco la cometa. Entonces estamos mal como sistema. La institucionalidad del Perú se tiene que recomponer en un Perú que ni siquiera tiene carrera pública, porque existen muy pocas entidades del Estado que tienen institucionalidad. El BCR, por ejemplo, que acá está su presidente, Relaciones Exteriores, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, de una u otra forma. Pero de ahí para los otros, ¿qué? Cuando viene un ministro, viene con su viceministro y con su OGA y etcétera, y etcétera, etcétera. Y el funcionario público se ve frustrado porque no puede llegar a ser por lo menos viceministro de su sector, que es la parte técnica. Entonces nosotros estamos destruyendo el sistema desde adentro y no nos damos cuenta y persistimos en el error. Y eso es lo que nos lleva a este tipo de cosas, porque viene el FAC y viene el empleado de confianza y viene el amigo, y etcétera, etcétera, y el sistema al final se contamina y no tienen ni siquiera la capacidad de ejecutar el presupuesto público y terminan haciendo para poder lapidar el presupuesto el Parque del Sombrero, el Parque del Juane o el Parque de las Estatuas de los Incas, que está sucediendo en este momento en el Cusco. Y eso es lo que sucede en el Perú. No hay institucionalidad. Gestión, Juan. Bueno, yo soy un firme creyente y defensor de la Constitución. Las respuestas las encuentro ahí porque es la expresión más formal, más directa de la expresión del pueblo a través de sus representantes. Creo en la Constitución y creo firmemente que para los pocos meses que nos faltan por un gobierno que tendrá 5 años más, es la oportunidad que tenemos de despegar en todo sentido económico, en seguridad ciudadana, en todo lo demás, hacia el 2031. Y si no lo hacemos, yo creo que esta probablemente sea nuestra última oportunidad. El 2031, no quiero ser pesimista, pero creo que ante lo que este gobierno está demostrando que es liderazgo, tenemos que involucrarnos todos en tratar de apoyar todo lo bueno, enfocar lo que sea malo para tratar de corregirlo, pero no destruirlo. Y si este gobierno está tomando un liderazgo, sea en seguridad ciudadana o en las cosas que decía el señor Gerí, creo que nuestro deber es apoyarlo, apoyar para tener elecciones democráticas, libres y que definitivamente se nos presenta una oportunidad más por 5 años, pero ya estamos al borde de perder las oportunidades. Esta es y requiere que nos involucremos todos los presentes, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. La vida nos ha dado la capacidad para hacerlo y sería una indiferencia y un egoísmo el no hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Muy brevemente, porque tenemos muy pocos minutos. Tú has hablado, Pancho, de la función de las Fuerzas Armadas. Precisemos, ¿qué cosa pueden y deben hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? Muy brevemente, puntos. Bueno, yo primero tengo que decirle que la Fuerza Armada y la Policía Nacional harán siempre lo que tienen que hacer en defensa del Perú y de la Constitución y no del gobierno de turno. Por ahí debemos de comenzar. Por ahí debemos de comenzar. Y segundo, nosotros tenemos que apoyar efectivamente a la Policía Nacional con el uso de todas las herramientas que tiene el Estado, porque el leviatán del Estado no puede ser disminuido con un grupo de desadaptados. Esto tiene que ser en forma eficiente, con un comando unificado, con ejecución descentralizada y tomando liderazgo de las acciones. Y después asumir la responsabilidad que esto corresponda dentro del marco legal, porque no nos podemos salir del marco legal. Entonces, no pretendamos que la Fuerza Armada va a solucionar el problema solo. La participación de la policía, si nosotros ganamos el terrorismo, este Perú fue por la participación de la ciudadanía. Y acá tenemos que ponernos todos en la misma frecuencia. Juan. Bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen roles muy específicos en los artículos 165 y 166 de la Constitución. Sus deberes son no deliberantes y al mismo tiempo el presidente de la República y el poder político tienen la obligación de apoyarlos para que puedan cumplir su función constitucional. Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber círculos de comando, no se puede mirar de costado y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo están desde hace más de 100 años, estarán siempre dispuestas a defender a la patria, pero necesitan el apoyo del poder político
y en salvaguarda de sus funciones constitucionales. Yo creo sinceramente mucho en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Creo que siempre han puesto el pecho donde ha habido necesidad de ponerlo. Creo que lo seguirán haciendo y necesitan del apoyo del gobierno para cumplir todos sus roles constitucionales. Desde el punto de vista legislativo, solamente para señalar, se dice que el Congreso da leyes pro crimen. El policía Magallanes fue preso prevaricadoramente por 7 días, pero está libre hoy día, porque hay una ley del Congreso que dice que los policías que hacen uso de sus armas de manera reglamentaria no pueden ser detenidos ni preliminarmente ni como dicen los fiscales, para ser procesados 18 meses o 36 meses en prisión. Gracias a esa ley del Congreso no fue detenido y seguimos dando ese tipo de leyes porque constantemente los fiscales están detrás de la policía y de las Fuerzas Armadas tratándolos como delincuentes y a los delincuentes tratándolos como mansas palomas. Ese es uno de los problemas que tenemos que liquidar en el Perú. Yo quisiera cerrar con un pensamiento que por favor quisiera que internalicen. La paz que vive en el Perú en este momento y que está siendo amenazada descansa sobre el sacrificio y la vida de soldados, militares y policías que dieron lo más preciado que puede tener un hombre, que es su vida, que eso es lo que nosotros hacemos cuando el Perú está en peligro. Tenemos que honrar ese sacrificio. Gracias. Listo. Conclusiones. Creo que está más o menos claro que tenemos muchas coincidencias. Quisiera señalar solamente algunas cosas importantes que no se queden en el tintero. Por ejemplo, como ha señalado Pancho, ¿van a entrar funcionarios a aprender o se requiere gente que conozca? ¿Cuántos años se demora un funcionario en aprender cómo trabaja el Estado? Ahí tenemos un problema que tú has señalado y que me parece importante. Eso vamos a verlo reflejado en las próximas elecciones. Juan ha señalado la necesidad de los círculos, de tener claramente definido quiénes son los que toman las decisiones en el primer círculo y en el segundo y en el tercero, pero eso es fundamental que esté claramente establecido porque lo que tenemos es una situación más o menos caótica en el Estado ahora como consecuencia de todos estos cambios abruptos de gobierno que hemos tenido. Pero finalmente hay que señalar que en lo que respecta a las instituciones encargadas de combatir el delito es indispensable cambiar completamente lo que hay en el sistema judicial. Algunos dicen una reforma. Yo sostengo una reforma, pero además, cuando entre el próximo gobierno, barrer completamente con toda la lacra que hay ahí. Ese es un punto que tiene que llevarse adelante. Si no, no va a haber cambios sustanciales. Estamos de acuerdo en reforzar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y es un problema no solamente de recursos, sino de gestión. Y finalmente, claramente, en lo que respecta al INPE, hay que construir más cárceles, pero también tomar medidas provisionales de emergencia que son indispensables en la situación que vivimos. Muchas gracias. Ya nos vamos. Agradecemos a Juan Villarán, a Francisco Calixto Gianpetri y a Fernando Rospigliosi por su participación y les pedimos